Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá, en una noticia que ha pasado un poco inadvertida en los últimos días. Lo es la realización del segundo foro regional de exportación que ha realizado el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, el CEIRD, CEIRD. Este foro termina hoy, tengo entendido, sí. Se ha realizado en Baní, como he dicho, y ha reunido a productores, los productores del sur, que se han reunido allí para hablar sobre posibilidades de exportación, oportunidades de mercado, oportunidades en el mercado mundial y desde luego esto tiene mucho que ver con el año de la promoción de las exportaciones y el año de la innovación, que es como ha designado el gobierno el año en el que estamos. Y el pasado, que fue el año de la promoción de las exportaciones, tengo entendido, ¿no? Es decir, se viene trabajando fuertemente, seriamente. Hay algunos testimonios de lo que fue, y nosotros estamos viendo estas imágenes, de lo bien organizado que está esta actividad, lo bien organizada que está la Feria de Exportación y de Inversión, la República Dominicana, que reúne desde luego a productores y a empresarios, emprendedores de todo el país, pero sobre todo esta vez los de la región sur, para reunirse con potenciales compradores, para reunirse con potenciales exportadores, también gente interesada en lo que producen estos agroempresarios y empresarios de cualquier naturaleza, porque también están los artesanos, etcétera, es decir, productores en sentido general. Estas ferias vienen realizándose por prácticamente todo el país y prácticamente desde que empezó el presidente Danilo Medina entendió que estas ferias pues tienen que ser llevadas y traídas por todo el país. Ahí está Mario de León, que es el encargado del CEIRD, el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana. Si tenemos audio, podemos compartir el testimonio, claro que sí, de lo que ha sido este segundo foro regional de exportación e inversión de la República Dominicana que ha organizado el CEIRD y que ha reunido a productores y exportadores de la región sur. Vamos a compartir el testimonio. Adelante, señor director. El hecho de que hoy estemos reunidos en Baní, todos los actores fundamentales de la región valdesia, es una coincidencia favorable. Escuchar las palabras de mis antecesores, un reconocimiento al trabajo de todos ustedes, es un signo de que estamos avanzando en el camino correcto. De hecho, este segundo foro regional que nos convoca justo a 2 meses después de haberse celebrado el primer encuentro en Santiago, es la expresión de una de las iniciativas estratégicas que impulsamos desde el CEIRD. Me refiero a la Red Nacional para Exportación e Inversión, una estructura técnica que busca expandir el horizonte del CEIRD, llevando nuestros servicios a los productores y a las empresas en cada rincón del país. Estoy convencido de que un gobierno eficiente es aquel capaz de acercarse a la gente, identificar oportunidades y buscar soluciones. Este ejercicio nos ha permitido iniciar un proceso para conocer, dar seguimiento a los ejes productivos de cada provincia,
de cada municipio y dar seguimiento a nuestra gente productiva. Nos acercamos para escuchar su voz, para escuchar la voz de nuestros productores, de nuestros empresarios, de nuestras pymes, de nuestras MIPYMES, de nuestros emprendedores y, cómo no, de nuestras grandes mujeres productivas. Escuchar la voz de todos los actores que dinamizan esta región para identificar sus necesidades y a la vez para dar a conocer las iniciativas que estamos impulsando desde el gobierno junto con el sector privado para potencializar sus fortalezas y condiciones para las exportaciones. Bueno, un resumen bastante interesante de lo que son estos foros de importación-exportación. Son foros de exportación dirigidas a poner en contacto a todos los productores del país con oportunidades de mercado, oportunidades para la exportación. Y como ya dijo Mario de León ahí, se están realizando en prácticamente todo el país. Ya lo han realizado antes en Santiago. El segundo ahora se realiza, se estuvo realizando en Baní y reunió a productores de toda la región sur. Productores de toda la región sur estuvieron ahí conociendo, hablando de oportunidades de inversión, oportunidades de exportación, oportunidades de mercado en sentido general. Una de las tantas iniciativas del gobierno dominicano para promover las exportaciones en la República Dominicana, para poner en contacto a nuestros productores con el mercado exterior. Estamos hablando de una innovación, por lo tanto, en este año de las innovaciones, porque cuando hablamos de innovar, no solamente estamos hablando de tecnología, usualmente hablamos, cuando hablamos de innovación creemos que no están hablando de tecnología, pero innovar no tiene nada que ver solamente con la tecnología. Tiene que ver también con creación de iniciativas, con creación de espacios en los cuales converjan los actores que tienen que ver con una determinada actividad, productiva en este caso, y con la búsqueda de maneras para estimular la producción y la exportación, accesos al mercado, conocimiento del mismo mercado, cómo está el mercado, qué está haciendo, cómo accedo al mercado, a nuevos mercados sobre todo, cómo me reinvento, cómo multiplico o potencio lo que ya tengo, cómo lo hago crecer. Todo eso tiene que ver con innovación. No es solamente la cuestión tecnológica, está también el conocimiento de cómo evoluciona, de cómo está evolucionando el mercado, qué es lo que está pasando actualmente en el mundo, cómo me puedo insertar en esas dinámicas, a quiénes debo conocer, además, con quiénes debo lidiar, con quiénes tengo que tratar. Ese es otro testimonio, el de Manuel Dionisio, sobre esta feria que se celebró pasado 25, o sea, ayer, en Baní, este encuentro de exportadores y productores, feria de exportación y producción, la segunda que se ha celebrado en Baní para todos los productores del sur. Adelante con el testimonio. Entendemos que la realización de este foro lleva a cabo CIRD. Nuestra Cámara entendemos que será sumamente beneficiado porque son muchos los productores que todavía no pertenecen a nuestra Cámara y a través de este foro pasarán a ser miembros de nuestra Cámara, así nosotros podemos seguir fortaleciendo nuestra institución con muchos más miembros. Entendemos que es sumamente importante para el país la institución del CIRD, para nosotros poder exhibir y exportar nuestro producto, nuestra producción hacia otros países. Sí, señor. A esto hay que agregar las mesas de negocios que realiza también por todo el país la Dirección General de Contrataciones
de Obras, de Bienes y Servicios del Estado, que dirige la doctora Yocasta Guzmán, porque desde allí también se ha estado realizando un tipo de actividad, lo que ellos llaman mesas de negocios, que van por todo el país. Ya se han realizado, en la capital se han realizado varias, en Moca, en Barahona, etcétera, en Santiago. Es decir, las mesas de negocios que dirige la Dirección de Contrataciones son también esos espacios de encuentro de productores, compradores, exportadores, en otro espacio parecido a este, pero que tiene más que ver con acercar a los productores, acercar a los comerciantes con las posibilidades de compras que tiene el Estado Dominicano. Es decir, es reunir instituciones del Estado que necesitan comprar determinados bienes, determinados servicios, reunirlos con aquellos que ofrecen en venta esos servicios, aquellos que producen y que ofrecen o venden esos bienes y esos servicios. Encontrarlos, hacer que se encuentren en un determinado espacio y que ahí conozcan pues la calidad, etcétera, las condiciones, todo aquello dentro del marco regulador que establece la Ley de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios. Es decir, nunca antes en la República Dominicana habíamos visto la creación de estos espacios. No, son una novedad realmente. La provocación de estos encuentros de productores, de vendedores de bienes y servicios, y el encuentro con las instituciones del Estado. De hecho, en todas estas mesas de negociación, pues se concretan ventas y compras por millones de pesos. Por lo tanto, estamos hablando de iniciativas estimuladas, provocadas por el Estado Dominicano, por el gobierno dominicano, que además son parte de las innovaciones puestas en práctica en los últimos 6 años por nuestras autoridades, nuestro gobierno, que ha estado promoviendo permanentemente las compras y las contrataciones de bienes y servicios con transparencia, con claridad, pero sobre todo democráticamente, abriéndole la posibilidad, la oportunidad a que pueda participar todo el mundo. De hecho, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, el INABIE, realiza también este tipo de encuentros cuando no lo hace por la vía de estas mesas de negocios que convoca la Dirección de Contrataciones de Bienes y Servicios. El INABIE lo ha hecho directamente, puesto que es un gran adquiriente de bienes y de servicios dirigidos a la escuela, sobre todo los dirigidos a las escuelas, los que tienen que ver con el calzado, con los útiles escolares, con los uniformes y con la comida que se sirve tanto en el desayuno como en la merienda y el almuerzo, que son el gran estímulo de la economía, de las economías, las pequeñas economías locales. Ha venido a ser, la jornada escolar de tarde extendida ha venido a ser un gran estímulo para esas pequeñas economías, ¿no? Para las economías locales, las economías del municipio, del barrio. También ha recibido un gran estímulo los negocios que tienen acceso a o que son suplidores de la jornada escolar de tanda extendida. Estamos hablando de espacios de negocio creados por el gobierno dominicano y por lo tanto estamos hablando de oportunidades para nuestros productores, oportunidades para nuestros comerciantes, oportunidades para los pequeños, para los microemprendedores y para las medianas empresas. Hay un compromiso y ha habido un compromiso único, un compromiso
loable y como nunca antes se había llevado a cabo en la República Dominicana, un compromiso como este con la promoción de la micro, la pequeña y la mediana empresa en nuestro país. Diga usted, Sergio. Bueno, mire, hoy es 26 de abril del año 2019, dentro de las efemérides históricas que destaca la prensa nacional e internacional, nosotros nos encontramos que un día como hoy, en el año 121 después de Cristo, o de la era cristiana, como también se le dice, nació el emperador romano Marco Aurelio. Marco Aurelio fue un emperador romano que era filósofo y escribió un texto que se llama Meditaciones de Marco Aurelio. También un día como hoy, en el año 570, nació Mahoma, según resalta una efeméride acá. Mahoma fue quien fundó el Islam, una religión que pudo cohesionar lo que es el mundo árabe. Un día como hoy también se produjo en República Dominicana, en el año 1965, un ametrallamiento de aviones de la Fuerza Aérea de la población civil. Y por último, y tal vez el de mayor trascendencia, un día como hoy, en el año 1986, nosotros supimos lo que es jugar con candela como humanidad, porque se produjo el accidente de Chernobyl. En Chernobyl había una ciudad de la Unión Soviética, una planta nuclear, y se produjo un accidente nuclear que llevó a que se trasladaran a las personas que estaban en esa ciudad y en los alrededores, casi 500.000 de personas, y todavía los efectos de ese accidente se siguen sintiendo hasta el día de hoy. La energía nuclear es una energía sumamente importante, pero conlleva este tipo de riesgos. Riesgos que vimos también en el caso de Japón hace unos años, a propósito de un maremoto que terminó afectando una planta nuclear, dos plantas nucleares en Fukushima, Japón. En Japón, Fukushima. Entonces eso que vimos en Japón y que vimos en la Unión Soviética nos lleva a reflexionar sobre que muchos milagros de la ciencia terminan convirtiéndose en maldiciones mucho peores a veces, y que tenemos que tener cuidado cuando jugamos con fuego, cuando jugamos con la tecnología, porque puede írsenos de las manos. Eso es una reflexión que tenemos que seguir teniendo pendiente. Bueno, mire, en el panorama internacional, las cosas realmente y el discurso realmente no está como uno quisiera que estuviese. Hay un retroceso, hay una regresión en el discurso y en algunos elementos de lo que sería el derecho internacional. Y digo eso porque hace unos años, específicamente en el año 1998, se creó lo que era el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma era un estatuto que creaba una corte, o sea, un conjunto de normas de las Naciones Unidas, que creaba una corte penal internacional. Esa corte iba a tener unas características y era que iba a ser permanente. No existía, o sea, en las Naciones Unidas, antes de esa corte, no existía una corte penal internacional permanente. Habían existido cortes penales internacionales para casos en específicos. Por ejemplo, hubo un tribunal penal internacional para los juicios de Nuremberg. Hubo un tribunal penal internacional para los juicios de Tokio, en Japón. Hubo un tribunal penal internacional para Ruanda. Hubo un tribunal penal internacional para la ex Yugoslavia. Pero eran tribunales que creaba la ONU luego del conflicto. No era una instancia que estaba ahí permanentemente para juzgar a las personas. Entonces, las características que iba a tener esta Corte Penal Internacional era que iba a juzgar a las personas en caso de genocidio, de crimen de lesa humanidad, de crímenes de guerra, y en caso de que la jurisdicción nacional fallara, iba a entrar la jurisdicción internacional. Siempre que se ve una corte internacional es una corte complementaria. Eso significa que entra cuando la jurisdicción nacional falla. Si no hay una persecución efectiva a nivel nacional de esos criminales de guerra, iba a entrar esa instancia internacional, que era la Corte Penal Internacional que se creaba en ese Estatuto de Roma. Resulta que lo primero que se generó fue que uno de los principales países que estaba auspiciando esa corte retiró su firma de ese estatuto, evitando que se
pudiese juzgar a personal militar de esa nación. Eso le quitó bastante fuerza a esa corte, a esa instancia, que como dije, se creía en el 96, 98, que íbamos a la construcción de una sociedad internacional donde primara ese derecho, esos derechos fundamentales, esos derechos de convivencia aprobada por los estados. Pero lamentablemente, y tal vez el 9/11 tuvo mucho que ver con eso, el discurso a nivel internacional ha ido cambiando y se ha producido una regresión a nivel internacional, tal vez por el miedo, tal vez por un discurso fundamentalista, pero hemos llegado a lo que es lo siguiente. El 23 de abril, en las Naciones Unidas, por ejemplo, se estaba discutiendo una convención que tenía que ver con los derechos de las mujeres, sobre todo en el marco de conflictos armados. En esa resolución que se estaba discutiendo en la ONU sobre la violencia sexual en los conflictos armados, participaron grandes personalidades. Por ejemplo, tuvimos a la Premio Nobel de la Paz, Nadia Murad, y tuvimos a Amal Alamuddin o Amal Clooney, que mucha gente la conoce por ser la esposa de George Clooney, pero es una de las principales abogadas del derecho internacional, fue abogada de Julian Assange y tiene la voz cantante en temas sensibles como violencia contra la mujer, conflictos armados, etc. Y ella fue a impulsar que se aprobara esa resolución. Sin embargo, parte de lo que se estaba discutiendo tenía, y si me permiten, lo voy a leer literalmente, una frase que era que se iba a incluir de manera clara que existieran servicios sanitarios no discriminatorios y amplios, incluyendo la salud sexual y reproductiva y apoyo psicosocial y legal a las mujeres víctimas de conflictos. En otras palabras, que las mujeres que fueran víctimas de conflictos armados tuvieran acceso a la salud, eso es un servicio sanitario, no discriminatorio, y apoyo en su salud sexual y reproductiva, tanto psicosocial como legal. La inclusión de esa frase generó todo un debate. La inclusión de que a la mujer en un conflicto armado se le diera servicio sanitario y atención a su salud sexual y reproductiva. Y veo gente aquí, veo un sociólogo, Celodonio Jiménez, lo resalta el periódico, destacando que la posición que tuvo la República Dominicana de defensa de los derechos de las mujeres, de defensa de ese corpus jurídico progresista, de protección a lo más fundamental, porque estamos hablando de protección a la salud, a la víctima de un conflicto armado. Este señor lo extrapola a la lucha que hay aquí con el aborto en República Dominicana. O sea, lo que yo acabo de leer no menciona aborto, menciona apoyo a la salud de las mujeres sin discriminación en los servicios sanitarios y asistencia a la salud sexual y reproductiva. Pero este sociólogo, entrevistado por esta gente, dice que el gobierno no debe asumir una postura de dejar de buscar una avenencia con las iglesias. En los casos de las iglesias, uno espera que haya una postura menos radical. O sea, que la postura tiene que ser manejable, maniable, para uno negociar con las iglesias. Y nosotros entendemos que en materia de derechos humanos, que es lo que se está hablando, la postura tiene que ser radical, porque lo que tenemos actualmente, tanto a nivel internacional como nacional, ha costado mucha sangre y sacrificio. Y no estamos hablando del aborto, ahí no se estaba hablando en esa resolución del aborto, se estaba hablando de lo que dije, de que las mujeres que han sido las más explotadas en nuestra historia, porque este ha sido un mundo dominado por los hombres, donde los hombres, una sociedad machista y patriarcal, ha impuesto muchas condiciones a las mujeres. Ahí lo que se está hablando de que una mujer víctima de un conflicto armado, y muchas veces cuando es víctima es discriminada porque todavía quedan tradiciones de que si la mujer es soltera y queda embarazada vale menos. Usted sabe que eso existe lamentablemente. Todavía aquí hablamos de ablación de clítoris, por ejemplo, en otras sociedades, en África y en sociedades del Medio Oriente todavía se habla de eso.
de barbaridades así. Y hay mujeres que son discriminadas cuando quedan embarazadas. Y lo que está abogando esa resolución simple y llanamente es porque no se discriminen. Entonces el gobierno dominicano, que juega una importante labor porque por primera vez República Dominicana es miembro del Consejo de Seguridad. O sea, la gente tal vez no entienda la trascendencia en tema de política internacional que tiene ser un miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Nos pone a nosotros en el centro de las decisiones de políticas internacionales y de normativas internacionales. Y yo lo que me siento es orgulloso de que el gobierno dominicano a nivel internacional asuma un compromiso con la Convención Americana de Derechos Humanos, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque al final son cosas que están ahí. O sea, lo que deberían de estar resaltando estas revistas comerciales, como dice Guillermo, a mí no me gusta el término, pero a veces uno tiene que darle ese término. Cuando uno ve que toman una cosa tan importante y terminan manipulándolo todo, y lo que debería de hablar ese sociólogo es de cómo la República Dominicana está a nivel internacional trazando una línea que tiene que ver con la defensa de todo ser humano, con la defensa de sus derechos, y no venir a traer por los moños y reducir a una confrontación con las iglesias y dejar demostrado lo que realmente creen, que es que la República Dominicana o que cualquier país del mundo puede negociar para caer bien con grupos, cualquier estado puede negociar lo que son los derechos humanos, cuando los derechos humanos es lo que hacen que los estados existan. En ese sentido queríamos hacer este señalamiento porque realmente el nivel de manipulación que a veces vemos en los medios es enorme. Me hubiese referido al caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero es un caso muy complejo y creo que tenemos otros temas tal vez más importantes que nosotros referirnos. Sobre todo que cuando uno comienza a explicar, uno termina a veces haciéndole sin querer el juego a quienes tergiversan muchas cosas. Mire, en el día de hoy pues se inicia nuestra feria del libro en la República Dominicana, feria internacional, que se inaugurará esta noche a las 7 de la noche. La inauguración será en el Teatro Nacional, aquí en la Plaza de la Cultura, la capital. Y estará el presidente de la República, como siempre, en ese acto de inauguración. Pero desde luego la feria se va a realizar esta vez en la calle Las Damas, en la zona colonial. Ojalá que se pudiera quedar ahí, porque ese es un espacio bastante bonito para una feria del libro. Ahí sí lo oyen ciertas personas que andan por ahí. Me parece a mí que pudiera, aunque tengo entendido que se estará realizando esta vez en la zona colonial, porque la zona... La Plaza de la Cultura. La Plaza de la Cultura, donde se ha estado realizado antes, está en remozamiento. Usted sabe que la primera feria del libro fue en ese lugar que se realizó. En la zona colonial. En la zona colonial, el área de la Torre del Homenaje. La Torre del Homenaje. Porque también se quiere poner como que es una barbaridad. Te escuché una persona y yo creo que es todo lo contrario. Es un impulso a una zona colonial que está siendo remozada. Ya veremos cuál será la Yo tengo miedo con los parqueos. Lo más probable es que la feria sea itinerante, de hecho lo ha sido, porque antes estuvo también celebrándose la Feria del Libro en el Parque Iberoamericano en algún momento. Zona en las, ¿cómo se llama? La cultura aquí, la zona de... Sí, ahí mismo, en lo que era el Quisqueya Park, que fue el zoológico una vez. Exacto, ese es el Parque Iberoamericano. Ajá, entre la César Nicolás Penson. Y bueno, ha estado desarrollándose en estos mismos espacios de la zona colonial, de la Plaza de la Cultura, del Parque Iberoamericano. No recuerdo si se ha realizado en algún momento en otro lugar, pero bueno. Lo que parece es que nuestra feria del libro es una feria itinerante, una feria con vocación itinerante. Ya veremos qué pasará en lo sucesivo, pero lo importante es que esta feria del libro se desarrollará en la zona colonial y concretamente aquí en la zona de la calle Las Damas, me parece apropiada para esta actividad importantísima que reúne a una cantidad impresionante de escritores
que nos visitan desde otros países. Esta está dedicada, esta Feria del Libro, a Puerto Rico, la isla hermana. Y a nivel nacional a Virgilio Díaz Grullón. A Virgilio Díaz Grullón, en el plano nacional, uno de nuestros clásicos modernos de la literatura dominicana. Virgilio Díaz Grullón, los algarrobos también sueñan. Con el cuentista don Virgilio Díaz Grullón. Pues a él su memoria se estará honrando en la Feria del Libro que inaugura hoy el presidente y el ministro de Cultura en aquí en el Teatro Nacional, en la Plaza de la Cultura. Si no me equivoco. No, el Eduardo Brito. Sí, en la más grande, creo que es el Eduardo Brito. Es desde luego un espacio en el que se lleva a cabo esta ceremonia, una ceremonia abierta, dicho sea de paso, con las limitaciones del espacio que hay, del que se dispone allí, ¿no? Pero la inauguración es hoy, ya, como lo he dicho, y a partir de mañana pues estarán abierta la feria ya a todas las actividades que se desarrollan allí, conferencias, charlas, encuentros, talleres, y sobre todo la exhibición y la venta en buenos precios de los libros de todos los tiempos, y sobre todo están las últimas publicaciones de la Editora Nacional y de nuestros escritores y escritoras de la República Dominicana. La Feria del Libro, por lo tanto, pues todos los años es visitada por millares de dominicanos y dominicanas, y no creo que este año vaya a ser diferente, no hay por qué. Todo lo contrario, mucho más ahora, puesto que la zona colonial ha sido también remozada, ha sido embellecida, y es uno de los espacios más bellos que tiene la capital, el Gran Santo Domingo, y yo diría que el país. Es uno de esos espacios que compiten realmente en atractivos de toda naturaleza para todo el mundo. Aparte de su valor histórico como eso mismo, un monumento y un patrimonio de la humanidad. Es la primera ciudad del Nuevo Mundo, como usted señala. Y yo quería agregarle algo al tema de la feria. Más que una feria del libro, por una cuestión de evolución, va a terminar siendo una feria de la lectura, porque es un evento de promoción cultural y ya per se el libro, como se conocía, no es el mismo libro. Ahora mismo quien más vende libros en el mundo es Amazon, porque la tecnología ha ido adaptando los libros a un formato electrónico, y más que per se libros y audiolibros, es un evento a la lectura y a la cultura, porque esa transformación es más que hemos experimentado como sociedad, conlleva también que la transmisión de conocimientos que desde Gutenberg en el mundo occidental ha sido vía el papel, adquiere otros medios, y la República Dominicana como tendencia no va a ser ajena. Yo veo mucha gente diciendo que los últimos no habían suficientes libros, que había muchas actividades. Obviamente es una promoción integral de lo que es la lectura y la cultura. Así es. Bueno, ahí estarán los representantes pues de nuestras empresas editoriales en todo el país, y estará Puerto Rico invitado, sus grandes escritores, todos sus escritores. Puerto Rico es realmente una cantera de grandes intelectuales y escritores, lo ha sido siempre, y por lo tanto es un gran atractivo también en esta feria. A Puerto Rico nos unen Eugenio María de Hostos, Betances, y nos une Betances, y nos unen todos los grandes puertorriqueños que han vivido incluso en la República Dominicana. El más grande quizás de ellos, Eugenio María de Hostos, está enterrado aquí en la República Dominicana, está en el Panteón Nacional, que Hostos dijo que mientras Puerto Rico fuera una colonia de Estados Unidos, prefería descansar aquí. Pero hay un amigo que sus restos descansen aquí. Hay un amigo de Don Juan también, un célebre puertorriqueño, Pedro Albizu Campos, Pedro Albizu, inmenso,
puertorriqueño, pero uno de los grandes patriotas, que tenía mucha deferencia con la República Dominicana, tanto con don Juan, y yo recuerdo don Darío Minaya Núñez, que vivió en Puerto Rico y estuvo cerca de don Juan, fue médico en un momento de Pedro Albizu Campos y me decía la visión que tenía Pedro Albizu Campos de República Dominicana y de cómo estas islas del Caribe tenían que ser solidarias y soberanas, cada una, frente a agresiones imperiales. Claro. Estamos llamados los pueblos del Caribe a ser un solo pueblo con el tiempo. Ya iremos aprendiendo. De hecho, estamos en ese camino. De integración. En el camino de aprender y de integrarnos. Porque como decían Hostos y todos nuestros patriotas, el Caribe tiene necesariamente que ir a la integración, puesto que somos islas pequeñas, por más que querramos. Somos islas pequeñas, somos pueblos pequeños y la integración es lo único que hará que nosotros podamos tener la participación que merecemos tener, que por derecho nos corresponde en el mundo de hoy. Así que ustedes quédense ahí, vamos a conversar ahora con Alejandra de los Santos, encargada de evaluación y diagnóstico del Centro de Atención Integral a la Discapacidad del CAID, y también con Michael Collis, Michael o Michael Collis, técnico de terapia asistida con animales de la Asociación Dominicana de Animales de Terapia y Servicio, uno de los servicios que acaba de integrar precisamente el Centro de Atención Integral a la Discapacidad, el CAID. Y tenemos un invitado especial con ellos, claro, también. Con ellos viene Lego, claro que sí. Ya usted verá quién es Lego, ya usted se enterará. Así que no se mueva de ahí, no se mueva de ahí.